Ella estuvo 8 años paralítica, hasta que un niño pobre descubrió su secreto. ¿Alguna vez has sentido la frustración de ver la injusticia de cerca, justo ahí, sin poder hacer nada? En un mundo donde el poder a menudo aplasta al más débil, historias como la de Daniel Thompson son susurros que pocos escuchan, pero que llevan el peso de un grito silencioso por justicia. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver la verdad. Esta no es una historia inventada, sino un relato recopilado de fuentes confidenciales, testimonios y documentos que salieron a la luz. Es la prueba de que la arrogancia y el prejuicio tienen un precio, y la sabiduría puede surgir de donde menos se espera. Comenta desde dónde nos miras y haz clic en suscribirse ahora. Es gratis y no saldrás del video. Únete a nuestra comunidad que no deja pasar estas historias por alto. La sensación de una injusticia profunda, como un nudo amargo en la garganta, es un peso que muchos llevan silenciosamente, día tras día. Es la misma sensación que atraviesa el alma de quien ve el poder y la arrogancia imponerse sobre la inocencia, la humildad y la verdadera sabiduría. Imagina por un momento un hilo invisible, casi imperceptible, que conecta la sabiduría ancestral, forjada en generaciones de resiliencia y conocimiento práctico, con la opulencia fría de una mansión que se levanta al otro lado de la calle, símbolo de una riqueza construida sobre sombras y secretos largamente enterrados. Este hilo, por más tenue que parezca, está a punto de romperse, revelando una verdad impactante que la élite médica y la alta sociedad se esforzaron por esconder. Esta historia es un vívido recordatorio de que la justicia, aunque a menudo tardía, encuentra su camino, y el eco de una revelación puede sacudir las estructuras más sólidas del poder. Contén la respiración, porque el primer impacto está en camino, y redefinirá lo que piensas sobre la curación y el privilegio. En un mundo donde las apariencias lo son todo y el estatus es la moneda más valiosa, hay verdades que quedan sepultadas bajo capas de conveniencia y silencio. Esta historia es una de ellas, una narrativa que casi permaneció en las sombras, invisible a los ojos del gran público, ahogada por el ruido de las narrativas oficiales. Imagina la fragilidad de un secreto que depende de la omisión de muchos. Un castillo de naipes que puede derrumbarse con un solo soplo de verdad. ¿Qué sucede cuando los pilares de esa mentira comienzan a temblar? ¿Cuáles son las consecuencias de ignorar la sabiduría que no viste traje y corbata, sino el alma de generaciones? Presta atención a los detalles que se irán desvelando, porque cada microobservación, cada gesto sutil, cada palabra no dicha, construye el escenario para un momento inevitable. Un detalle que, cuando se revele, no solo cambiará el rumbo de esta historia, sino que cuestionará todo lo que se cree sobre salud, riqueza y verdad. No querrás perderte lo que sucede a continuación, pues la urgencia de esta revelación es palpable. Al otro lado de la calle, estrecha y marcada por el tiempo, donde la pintura se desprendía de las casas más humildes, Daniel Thompson, con apenas 12 años, era un observador silencioso, pero increíblemente perspicaz. Sus ojos, de una profundidad inusual para su edad, captaban detalles que pasaban desapercibidos para los adultos apresurados. Él veía la rutina rígida de la mansión Whitmore, el lujo frío que filtraba la luz del sol a través de las persianas siempre cerradas. Daniel notaba los patrones en los lanzamientos diarios de comida a la basura. No restos aleatorios, sino rebanadas de pan intactas, frutas frescas magulladas, envases de yogur apenas abiertos. Era un desperdicio flagrante que le dolía en el alma, un eco de la abismal diferencia entre su mundo y el de Victoria Whitmore, la millonaria que vivía recluida, supuestamente paralizada durante 8 largos años. Para Daniel,
Esta era una de las microhumillaciones diarias que la vida ofrecía, un recordatorio constante de su propia escasez y al mismo tiempo un enigma intrigante. Había algo más, algo que los médicos más renombrados y caros no habían logrado desentrañar sobre la condición de aquella mujer. Y el niño, movido por una curiosidad innata y una sabiduría que venía de generaciones de curanderas, sentía que la respuesta estaba justo ahí, en la superficie, esperando solo una mirada más atenta para ser revelada. La señora Victoria Whitmore, o Victoria Kowalski, como era su nombre de soltera, era la personificación de la arrogancia disfrazada de fragilidad. Su vida era un claustro dorado, cada movimiento coreografiado por enfermeras y empleados pagados para mantener su fachada de inválida. Sin embargo, detrás de las pesadas cortinas de seda y de los complejos diagnósticos médicos, había una mujer consumida por la amargura, por el peso de secretos y por la vergüenza. Ella despreciaba el mundo exterior, especialmente a aquellos que no poseían su estatus y fortuna, y la idea de que un niño negro, pobre y sin títulos pudiera tener alguna sabiduría era un insulto personal. Sus miradas hacia el lado de Daniel de la calle eran gélidas, permeadas de asco y superioridad. Para ella, la pobreza era un fallo moral, no una circunstancia. Y así, cuando Daniel, con la valentía impulsada por el hambre y la curiosidad, se acercó a la reja de hierro forjado de la mansión para ofrecer un simple trueque, su análisis a cambio de la comida desechada, Victoria no pudo ocultar una sonrisa de desdén. Era el presagio de un enfrentamiento que, aunque parecía unilateral, guardaba un giro inesperado capaz de sacudir los cimientos de aquella mansión y de la vida de la millonaria. Daniel, incluso bajo el peso de la mirada de desprecio de Victoria, no retrocedió. Había pasado días, semanas, observando la rutina de la millonaria, la forma en que las enfermeras la movían, la rigidez de sus miembros, el patrón de sus respiraciones. Su abuela, Ruth Thompson, una verdadera maestra en el arte de la curación ancestral, le había enseñado a leer las señales del cuerpo, a sentir las energías bloqueadas, a escuchar lo que no se decía con palabras, pero que gritaba a través de los gestos contenidos y las expresiones congeladas. El niño veía más allá de la lujosa silla de ruedas y la ropa cara. Él percibía el dolor, sí, pero también una resistencia paradójica que no encajaba con una parálisis física. «Usted no está paralizada», dijo Daniel con voz tranquila, pero cargada de una certeza que desarmó a Victoria por un instante. «Su parálisis es un escudo, no una prisión. Viene de dentro, de algo que usted no quiere ver o sentir». La osadía de un niño pobre mezclada con un análisis tan preciso golpeó a Victoria como un rayo. El silencio que siguió fue pesado, cargado de una tensión que presagiaba la tormenta. Ella intentó mantener su compostura, pero un temblor sutil en sus manos, casi imperceptible, delató cuán profundamente aquellas palabras la habían afectado. Él sabía algo que nadie más, ni siquiera los médicos, había osado expresar. Victoria Whitmore, desde lo alto de su ornamentada silla de ruedas, sintió una oleada de furia helada recorrer su cuerpo. Cómo aquel insolente, aquel mocoso de la calle, osaba invadir su fortaleza particular con tales calumnias. Él no tenía idea del poder que ella ostentaba, de la red de influencia que controlaba a médicos, abogados e incluso, si era necesario, a la policía. Para ella, la humildad de Daniel era una ofensa y su sabiduría una afrenta imperdonable. Su mente daba vueltas, no con preocupación, sino con la necesidad de aplastar aquella audacia. «Este chico necesita aprender su lugar», pensó ella, con una gélida convicción que prometía consecuencias. Su plan era simple: usar todo su poder e influencia no solo para silenciar a Daniel, sino para destruir cualquier vestigio de esperanza que la familia Thompson pudiera tener.
Quería que él se arrepintiera de cada palabra dicha, de cada mirada curiosa, de cada oferta de ayuda. Era una cuestión de restablecer el orden natural de las cosas, donde los ricos dominaban y los pobres se doblegaban. El aire a su alrededor pareció congelarse, un sombrío presagio del terror que estaba a punto de desatarse. La batalla silenciosa entre Daniel y Victoria se intensificó. La millonaria no perdió el tiempo. Usando sus contactos, hizo una serie de llamadas veladas, sugiriendo problemas con la beca de estudios de Daniel en la escuela privada, un logro tan sudado que parecía el único portal para un futuro diferente. Las amenazas veladas comenzaron a surgir, no directamente de Victoria, sino a través de terceros, resonando como susurros fríos en los pasillos de la escuela e incluso en el humilde barrio. La presión aumentaba sobre Ruth Thompson, la abuela de Daniel, quien de repente se vio confrontada con avisos sobre la irregularidad de la vivienda de la familia. Era un cerco implacable, orquestado con precisión quirúrgica, con el objetivo de desestabilizar al niño y a su familia, obligándolos a retroceder al lugar que Victoria creía que era el suyo, invisibles y sumisos. Cada llamada telefónica, cada visita inesperada, apretaba el nudo en la garganta de Daniel. Él sentía el peso de ese poder opresor, pero la llama de la rebeldía y la determinación se encendía aún más fuerte en su pecho. La injusticia no sería ignorada. La tensión era palpable, pero Daniel, con la serenidad de quien porta una verdad mayor, sabía que el juego apenas estaba comenzando. No se intimidó. En lugar de retroceder, el niño se sumergió aún más en sus observaciones, en sus anotaciones, en la sabiduría transmitida por su abuela. Comenzó a notar patrones aún más sutiles en el comportamiento de Victoria, pequeñas inconsistencias en su parálisis, que pasarían desapercibidas incluso para los más escépticos. El destello casi imperceptible de un reflejo en el espejo de la ventana de la mansión, la forma en que ajustaba una manta con una agilidad que no coincidía con su condición declarada, el ligero endurecimiento de su mandíbula cuando creía no estar siendo observada. Y entonces llegó el primer gran giro. Daniel, en una de sus observaciones matutinas, vio a Victoria, en un momento de descuido absoluto, levantarse de la silla de ruedas por unos segundos para recoger algo que se le cayó, antes de recomponerse rápidamente con una mirada de pánico. El corazón del niño se aceleró. Aquello no era solo una señal, era la prueba irrefutable de que la parálisis era una farsa. La realidad era mucho más compleja y sombría de lo que cualquiera imaginaba. El descubrimiento de la farsa de Victoria Whitmore, esa fracción de segundos en que la millonaria se levantó de la silla de ruedas, golpeó a Daniel con la fuerza de un puñetazo en el estómago. No era solo la confirmación de sus sospechas, era la validación silenciosa de que su intuición y la sabiduría de su abuela eran poderosísimas, capaces de ver más allá de las apariencias y de los diagnósticos costosos. Pero con la validación llegó un peso inmenso, el conocimiento de que Victoria no era una víctima, sino una impostora, alguien que usaba la parálisis como un escudo y, tal vez, como un arma. A partir de ese momento, cada gesto de ella, cada lamento, cada limitación, pasó a ser un recordatorio vívido de la manipulación. El mundo, para Daniel, acababa de adquirir una capa de cinismo y la pureza de su intención de ayudar fue reemplazada por una necesidad urgente de exponer la verdad. Las amenazas a su beca de estudios y a la vivienda de su abuela, que antes parecían solo crueles, ahora revelaban una faceta aún más sombría de la mujer, una que no dudaría en destruir vidas para proteger su farsa. Sintió el frío del cemento bajo sus pies, el olor a humedad que emanaba de la pared de la casa, y la injusticia en su pecho se transformó en una convicción sólida. Las consecuencias inmediatas de aquella revelación impactaron a Daniel profundamente.
Con cada mirada que lanzaba a la mansión, el lujo antes admirado se transformaba en una jaula de mentiras. El dulce aroma de las flores que brotaban en el jardín de Victoria parecía ahora tener un toque amargo, casi venenoso. El peso de aquella verdad recaía sobre sus jóvenes hombros, mezclado con la creciente preocupación por su abuela, quien ya sentía los efectos de las maniobras de Victoria. Daniel veía a su abuela más cansada, con los ojos vidriosos por la incertidumbre del futuro de la vivienda y de su educación. Las conversaciones entre ellos se hicieron más serias, salpicadas de largos silencios. «Nuestra verdad es nuestra fuerza, Daniel», susurraba la abuela, con la voz ronca por la edad, pero firme en su convicción. Pero al mundo no siempre le gusta escuchar la verdad, especialmente cuando incomoda a los poderosos. Era un recordatorio constante de que el viaje hacia la justicia no sería fácil y que tener la verdad de su lado no significaba impunidad. ¿Qué haría Daniel con este descubrimiento? ¿Cómo un niño de 12 años, con solo su inteligencia y la herencia de su familia, podría enfrentarse a una millonaria implacable y sus influencias? La siguiente etapa de su estrategia comenzaba a perfilarse en su mente, un plan que implicaría más observación, más paciencia y sobre todo una astucia que Victoria subestimaba gravemente. A pesar del torbellino de emociones, Daniel mantenía los ojos fijos en la mansión Whitmore, un faro de secretos y arrogancia. Había aprendido de su abuela que, para desentrañar un misterio, había que ser como el agua. Paciente, persistente y capaz de encontrar la más mínima grieta para infiltrarse. Cada día anotaba en un pequeño cuaderno de tapa raída los más mínimos detalles, la hora exacta en que el mayordomo salía, la frecuencia con la que se lavaba el coche de lujo de Victoria, el patrón de las luces que se encendían y apagaban en la casa. Se dio cuenta de que, en los días en que las crisis de Victoria eran más intensas, convenientemente, siempre que venían los abogados o contables de la familia, la basura desechada era de mayor volumen y contenía más envases de caros tranquilizantes. Daniel no era ingenuo. Sabía que no bastaba con tener la verdad, había que demostrarla. Y, lo que es más importante, necesitaba entender la motivación detrás de esa farsa tan elaborada. ¿Qué ganaba Victoria con esa charada que duraba 8 largos años? La respuesta presentía era tan sombría como la propia mujer. La búsqueda de esa última pieza del rompecabezas se convirtió en una obsesión, una llamada que resonaba en su corazón. En el pesado silencio del final de la tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas sobre la ciudad, Daniel se permitió un momento de respiro. Observaba a los niños jugando al fútbol en la calle, las risas resonando en el aire, un contraste llamativo con la tensión que vivía. El olor a pastel de maíz que venía de la casa de su abuela le proporcionaba un consuelo familiar, pero no apagaba la urgencia que sentía. Si esta historia te conmueve, si sientes la llama de la justicia encenderse en tu pecho al ver al poder intentando aplastar al oprimido, entonces no dudes, suscríbete ahora. Puedes cancelar cuando quieras, pero al hacer clic en el botón rojo, te unes a una comunidad que valora la verdad y la valentía de quienes se atreven a desafiar el status quo. Tu suscripción es un voto de confianza, un reconocimiento de que algunas historias merecen ser contadas, no solo para entretener, sino para inspirar y para recordarnos que incluso en las situaciones más desiguales, la luz de la verdad siempre encuentra un camino para revelarse. Es un compromiso silencioso con la idea de que la inteligencia y la empatía pueden ser más poderosas que cualquier fortuna o influencia. La escalada de las tácticas de Victoria se volvió más agresiva, menos velada. La abogada de la familia Whitmore, una mujer fría y con ojos de depredador, hizo una visita formal a la casa de Daniel,
desprovista de papeles y un tono de voz que no dejaba dudas sobre la seriedad de las irregularidades en la beca de estudios y en el contrato de alquiler. Era una presión psicológica calculada para quebrar el espíritu del niño y de su abuela. Daniel sentía la mirada de los vecinos, algunos curiosos, otros recelosos, muchos evitando el contacto. La injusticia alcanzaba su punto álgido, amenazando con colapsar no solo su sueño de educación, sino la propia estabilidad de su familia. Ruth Thompson, aunque afectada, mantenía la postura, una roca de dignidad frente a la tormenta. Pero Daniel veía la preocupación en sus ojos, las noches en vela, el apretar de sus manos. La opresión era real, tangible, y él sabía que ya no podía limitarse a observar. Necesitaba actuar con precisión quirúrgica, como un curandero que identifica la raíz de la enfermedad para extirparla de una vez por todas. El juego se volvía peligroso y el tiempo un enemigo implacable. Daniel, por su parte, no se doblegó. Con cada maniobra de victoria, su convicción solo se profundizaba. Se sumergió de lleno en la investigación, utilizando las computadoras de la biblioteca pública para acceder a artículos sobre enfermedades psicosomáticas, fraudes de herencia e incluso casos de manipulación legal que involucraban a figuras influyentes. No solo estaba observando el presente, sino desenterrando el pasado de la familia Whitmore, descubriendo que su fortuna había sido en parte construida sobre las espaldas de trabajo análogo a la esclavitud, una herida histórica que la arrogancia de Victoria reabría con cada nueva amenaza. Con cada documento encontrado, cada testimonio informal recabado de antiguos empleados de la mansión, la red de mentiras se revelaba más compleja. Daniel comprendió que la parálisis de Victoria no era solo una farsa para escapar de una vida de tedio, sino una estrategia calculada para mantener el control sobre una herencia dudosa, especialmente después de la muerte súbita de su marido, un hombre que, Daniel descubrió, planeaba dejarla por otra mujer. El riesgo de colapso social para la familia de Daniel era real, pero la determinación del niño crecía exponencialmente, alimentada por la ira silenciosa contra la injusticia y la corrupción del poder. La señora Whitmore, en su trono de lujo y mentiras, sentía una punzada de gélida satisfacción con cada noticia sobre el ahogo financiero y social de los Thompson. La fragilidad de Daniel y de su abuela era, para ella, la confirmación de que su dominio era absoluto, de que los pequeños siempre se inclinarían ante los grandes. Él está aprendiendo la lección, pensó con satisfacción, mientras la luz del crepúsculo invadía su sala. Su convicción era que el dinero compraba no solo el silencio, sino también la obediencia, y que la sabiduría callejera de un niño nunca podría competir con siglos de privilegio y poder. Ella ya se veía triunfante, su secreto protegido, la herencia intacta, el mundo girando en torno a sus conveniencias. Victoria, en su autoimpuesta reclusión, se permitía un raro momento de deleite, imaginando a Daniel y a su abuela siendo aplastados por la burocracia y el sistema que ella también dominaba. Está aprendiendo la lección, pensó con satisfacción mientras la luz del crepúsculo invadía su sala. La presión alcanzó su punto máximo. La beca de Daniel fue suspendida y la amenaza de desalojo se convirtió en una citación oficial. La familia Thompson estaba en un callejón sin salida. Daniel veía la desesperación en los ojos de su abuela, la preocupación real sobre dónde dormirían y cómo él continuaría estudiando. Era la última humillación, el jaque mate que Victoria había planeado. La millonaria llegó a enviar a una de sus enfermeras para verificar la situación, una actitud que Daniel sabía que era un acto de pura crueldad y validación de su triunfo. El niño, sin embargo, no derramó una lágrima. En cambio, la fría rabia se transformó en una calma asombrosa.
Había previsto este movimiento, sabía que necesitaba esperar el momento exacto, cuando la arrogancia de Victoria estuviera en su punto álgido, para asestar el golpe final. La trampa estaba tendida, y el cebo era la propia presunción de la millonaria. La quietud de aquel momento era la antesala de la tormenta perfecta que Daniel estaba a punto de desatar. Un enfrentamiento que no implicaría fuerza bruta, sino la irrefutable verdad. En los días que siguieron a la orden de desalojo, la calma de Daniel era casi inquietante. Continuó sus observaciones, pero ahora con un enfoque aún más agudo, documentando cada movimiento de Victoria, cada interacción con sus empleados, cada entrega de suministros médicos que parecían excesivos para alguien en su condición. No solo estaba observando a Victoria, sino también a su abuela, percibiendo la tristeza creciente en sus ojos, el peso de cada nueva amenaza. La humillación final llegó de forma pública, cuando una notificación de desalojo fue fijada en la puerta de la casa de los Thompson, visible para todos los vecinos. Era la declaración de guerra de Victoria, y ella esperaba que Daniel y su abuela se doblegaran. Pero lo que ella no sabía era que Daniel tenía un plan, un jaque mate que combinaba la sabiduría ancestral de su abuela con la astucia de su propia mente. Había grabado conversaciones, filmado pequeños, pero cruciales, lapsos en la parálisis de Victoria, y reunido testimonios de exempleados que, por miedo, nunca se habían manifestado. El escenario estaba listo para la gran revelación. El aire del vecindario parecía sofocante, cargado de la tristeza de la familia Thompson y de la victoriosa presunción de la señora Whitmore. Daniel sentía el olor de la esperanza menguando en el aire, pero la llama en su propio pecho ardía más fuerte que nunca. La hora de actuar había llegado. No solo iba a contraatacar, iba a exponer la verdad de forma irrefutable, desmantelando la farsa de Victoria pieza por pieza. La última humillación pública, esa notificación clavada en la puerta, fue la chispa que encendió el fuego de la retribución, no con violencia, sino con la precisión letal de la verdad. La desesperación se transformó en estrategia y la resignación en determinación. Al día siguiente, un murmullo diferente invadió la calle. No era el habitual rumor de chismes o la silenciosa solidaridad de los vecinos. Había una expectación en el aire, casi un zumbido eléctrico. Daniel, acompañado por su abuela, no fue a la escuela. En su lugar, caminó tranquilamente hasta la mansión de Victoria, no para pedir, sino para exigir. No estaba solo. Detrás de él, discretamente, había un equipo de filmación de una emisora local, atraído por una filtración de información sobre un posible fraude que involucraba a una figura prominente de la ciudad. El reportaje sería sobre el poder de la comunidad contra la injusticia, la fachada perfecta para el plan de Daniel. Llevaba consigo una carpeta delgada pero pesada de pruebas. Cuando la puerta de la mansión se abrió, revelando a una atónita Victoria Whitmore, Daniel, con voz clara y firme, hizo la revelación que nadie esperaba. «Señora Whitmore, no estoy aquí para pedirle que retire la orden de desalojo. Estoy aquí para ofrecerle la última oportunidad de que se levante de la silla de ruedas y enfrente las consecuencias de sus elecciones. Porque tengo pruebas irrefutables de que usted puede caminar y de que su parálisis es una farsa elaborada para ocultar un fraude de herencia y, posiblemente, un crimen mucho más grave». El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el clic de las cámaras del equipo de reportaje que ahora avanzaba. El shock en el rostro de Victoria era la mezcla perfecta de terror e incredulidad. Intentó balbucear algo, pero las palabras no salían. Daniel, sin dudarlo, encendió una pequeña grabadora. La voz de una de las enfermeras de Victoria, claramente asustada, detallaba las instrucciones de Victoria para simular crisis y la irritación de la millonaria en días en que necesitaba mantener la farsa a tiempo completo.
Luego, Daniel señaló la pantalla de una tableta, mostrando un video de seguridad, un ángulo que Victoria nunca supo que existía, que mostraba a la millonaria, levantándose de la silla de ruedas y caminando libremente por la sala en un momento de soledad, estirando las piernas y bostezando como alguien que acababa de liberarse de una molestia. La prueba era irrefutable y el rostro de Victoria palideció. La reparación no llegó en forma de dinero, sino de verdad expuesta. La farsa se derrumbó en segundos. La venganza no fue violenta, sino devastadora. La imagen de la millonaria, atrapada en su mentira, sería transmitida a toda la ciudad. Las consecuencias eran claras. Una caída pública, humillante y sin precedentes, que la haría pagar por cada amenaza, cada humillación, cada vida que intentó aplastar. No bastó la grabación y el video. Daniel fue más allá. Reveló que la familia Thompson, por generaciones, había servido a los Whitmore y que su abuela, Rue, fue quien realmente curó a la madre del difunto marido de Victoria, de una enfermedad que los médicos renombrados habían dado por perdida. Este hecho, crucial para el linaje Whitmore, había sido convenientemente omitido por la élite médica y por los propios Whitmore, quienes se apropiaron del mérito y de la cura milagrosa para fines de prestigio social y validación de sus tratamientos caros. Daniel presentó un antiguo diario de su abuela, con anotaciones detalladas de los tratamientos naturales y el seguimiento de la madre del señor Whitmore, probando la sabiduría ancestral que Victoria tanto despreciaba. Luego la bomba final. Daniel expuso pruebas de que el marido de Victoria, antes de morir misteriosamente, estaba en proceso de dejarla por otra mujer, y que la súbita parálisis de Victoria coincidió exactamente con la muerte de él y con la transferencia de una fortuna sustancial. Las insinuaciones de fraude se transformaron en sospechas de homicidio, con evidencias que Daniel había recopilado meticulosamente, incluyendo extractos bancarios sospechosos y testimonios confidenciales de personas relacionadas con el difunto marido. La sala, antes silenciosa, estalló en murmullos y conmociones del equipo de reportaje que ahora tenía en sus manos una historia mucho más grande de lo que esperaba. Ante aquella avalancha de pruebas irrefutables, Victoria Kowalski, la antes inquebrantable Victoria Whitmore, no tuvo dónde esconderse. La máscara de fragilidad, cuidadosamente construida a lo largo de 8 años, se desintegró bajo el peso de la verdad. Su cuerpo, que ella afirmaba inerte, tembló, no por debilidad, sino por una mezcla de furia y desesperación. Sus ojos, antes vacíos, ahora ardían con un terror palpable. Las cámaras registraron cada detalle, la saliva secándose en su boca, la palidez mortal, la respiración jadeante. De repente, en un ataque de pánico y desesperación, intentó levantarse de la silla de ruedas para huir, un movimiento brusco y torpe que confirmó de una vez por todas su farsa al mundo entero. Podía caminar. Las esposas llegaron después, un sonido seco y final que resonó por la mansión. Victoria fue arrestada bajo las acusaciones de fraude de herencia, ocultación de bienes, y las investigaciones sobre la muerte de su marido serían reabiertas con sospecha de homicidio. La justicia, lenta pero implacable, finalmente se manifestaba, no a través de los canales que Victoria controlaba, sino por la valentía e inteligencia de un niño que ella había subestimado hasta el último segundo. El sonido de las sirenas resonando por la tranquila calle, mezclado con el brillo de las luces de la policía, era la sinfonía de la retribución. El reino de mentiras de Victoria se había derrumbado, no por un ejército, sino por la verdad de un niño. El cambio en la vida de Daniel y su abuela fue inmediato y profundo. La orden de desalojo fue anulada y la beca de estudios de Daniel no solo restablecida, sino garantizada por una fundación que se interesó
por su extraordinaria historia. La comunidad, que antes observaba con cautela, ahora se unía en apoyo, reconociendo la valentía y la inteligencia del niño. La casa de los Thompson, antes marcada por la sombra de la incertidumbre, ahora irradiaba una nueva esperanza. Daniel, que soñaba con ser médico, vio su camino pavimentado por su propia perspicacia y por la sabiduría ancestral que honró. No solo desenmascaró una farsa, restauró la fe en un tipo de justicia que va más allá de los tribunales. Una justicia que resuena con la verdad del corazón y la resiliencia del espíritu. El desenlace de esta historia es un poderoso recordatorio. La verdad, por mucho que intenten esconderla, siempre encuentra un camino. Victoria Whitmore, o mejor dicho, Victoria Kowalski, se enfrentó a la ley, y el imperio de mentiras que construyó se desmoronó, llevándose consigo la impecable imagen que tanto apreciaba. La vida, para Daniel, se había abierto, un horizonte de posibilidades que antes parecía inalcanzable. Ese botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. La saga de Daniel Thompson y Victoria Whitmore se convirtió en una leyenda moderna, susurrada en las esquinas del barrio, un cuento sobre la victoria de la sabiduría sobre la arrogancia, de la resiliencia sobre el privilegio. El sol, ahora, brillaba más fuerte sobre la casa de los Thompson y Daniel, con el apoyo de su abuela, sabía que su propósito iba mucho más allá de sí mismo. Había curado no solo un cuerpo, sino también una herida social, mostrando que la verdadera fuerza no reside en la riqueza, sino en la integridad y en el coraje de luchar por lo que es justo. Si esta historia te ha conmovido, deja tu me gusta y comenta abajo, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Daniel?